Muy bien, pues queríamos valorar desde el Partido Popular hoy el documento de bases que sale de la ponencia de educación en el Parlamento Vasco y que, bueno, que trata de sentar las líneas sobre las que va a trabajar el Gobierno la presentación de ese proyecto de ley de educación, de la reforma educativa que pretenden presentar, se supone que a la vuelta del verano. Con lo cual tendremos un año largo en lo que se refiere al debate educativo. Nosotros, la primera consideración que queremos hacer es que la ponencia, a nuestro juicio, ha sido un puro teatro. Han tratado bueno, con ese teatrillo que han montado a lo largo de estas semanas, pues, bueno, revestir de consenso lo que era un pacto previo con Bildu, que nosotros hemos venido denunciando desde hace ya muchas semanas. Lo que hemos visto a lo largo de estas fechas es que el PNV ha decidido dejar la educación en manos de Bildu, concesiones claras también a Podemos, y eso es lo que nos encontramos, y ese es el documento que se ha aprobado en el Parlamento Vasco. El primer documento con el que el Partido Socialista hizo grandes aspavientos, no le gustaba nada, no habían contado con el Partido Socialista. Bueno, pues resulta que el documento final es todavía peor. Es decir, lo de las tragaderas de los socialistas, el País Vasco, es una cosa como para hacérselo mirar, porque han traicionado absolutamente todo aquello a lo que se comprometieron con sus votantes en la campaña de las últimas elecciones al Parlamento Vasco. Bien, creemos que es un acuerdo absolutamente sesgado, un sesgo nacionalista que lo convierte en un documento parcial, excluyente, ideologizado, que lo que busca es contentar a los sindicatos abertzales y al entorno de Bildu. Eso es lo que busca, básicamente, ese documento. Que no responde ni a criterios pedagógicos ni a criterios científicos, solo responde a criterios políticos. Ataca la libertad de enseñanza. Este documento ataca la libertad de enseñanza, va en contra de la escuela concertada y especialmente en contra de los centros religiosos, de los colegios y de las escuelas cristianas, en contra de la libre elección de centro, va en contra de la libertad lingüística, trata de igualar por abajo, o sea que iremos caminando en un deterioro progresivo de la calidad, que ya teníamos síntomas claros y han aparecido en los medios los últimos resultados de las evaluaciones diagnósticas. Es decir, este documento lo que señala es un camino, que es desterrar la excelencia del sistema educativo vasco y tratar de igualar por abajo, con lo cual deteriorar la calidad de nuestro sistema. Y además, lo que es más grave, en este documento lo que hay es un tufo permanente de politización. Lo que meten es a los políticos en la escuela, crean una serie de comités de escolarización, de consejos escolares locales, donde van a meter a los políticos en la toma de decisiones de los propios centros educativos. Desaparece la cultura del esfuerzo y, desde luego, queda absolutamente borrada la educación en valores que nosotros hemos defendido desde hace ya muchos años y que hemos echado en falta en nuestro sistema educativo. Como les decía, lo más sorprendente de este documento es que, después de conocerse los resultados que tenemos, los peores resultados de la década, en matemáticas, en lengua, en comprensión lectora, en ciencias, los peores resultados de la década, y resulta que en este documento que sienta las bases de la reforma educativa no hay ningún tipo de diagnóstico de situación sobre las deficiencias del sistema, debilidades del sistema, a qué problemas se enfrenta la escuela vasca. No hay ningún análisis serio en relación con ninguna de esas situaciones que estamos viviendo y que el Gobierno tiene perfectamente detectadas. La comunidad que más gasta en educación por alumno, 9.000 euros por alumno, pero somos la 9ª comunidad de España en resultados, muy por detrás de otras comunidades que están en este momento gastando menos recursos por alumno, pero además una comunidad que es la que más gasta de las regiones europeas en la escuela pública, que dice que ahora que va a reforzar, y una escuela concertada que prácticamente no recibe ni la mitad
de recursos por alumno de lo que recibe la escuela pública. Bien, creemos que no se enfrentan los problemas reales, no se enfrentan ni la formación del profesor, ni la formación ni la selección del profesorado, la situación de desmotivación, la politización de los propios sindicatos. Es decir, bueno, pues la ausencia de evaluaciones internas que nos pueda permitir efectivamente hacer un análisis de cuáles son los problemas a los que se enfrenta la escuela pública vasca. Por ejemplo, ¿por qué la mitad de las familias vascas deciden llevar a sus hijos a la escuela concertada? Y cuando tenemos una realidad que además es singular en el País Vasco, que es la mitad de las familias vascas deciden llevar y matricular a sus hijos en la escuela concertada, en vez de preguntarse por qué, en vez de preguntar qué está fallando, si hay algún problema en la escuela pública, en vez de preguntarse cómo elevamos el nivel y el prestigio de la escuela pública y la calidad de la escuela pública, para variar eso no, han decidido condicionar la elección de las familias, eliminar su derecho a elegir, borrar del mapa su capacidad de decisión a la hora de decidir qué centro quieren para sus hijos. Han decidido que romper el equilibrio entre redes, ese 50%, ese 50-50 entre redes, concertada y pública, con el que se ha venido manteniendo, ese equilibrio se viene manteniendo desde hace aproximadamente 20 años, han decidido romper ese equilibrio por la vía de la imposición de una nueva normativa que limita de facto la capacidad de los padres y de las madres a decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos. Bien, creemos que este es el principio del fin de la escuela concertada. Y esto creo que es muy serio, es lo más grave que se percibe de la lectura pormenorizada de este documento. Estamos ante el principio del fin de la escuela concertada. Bien, los nacionalistas piensan, nuestras icastolas, las icastolas nacionalistas se salvarán porque responden al modelo que nosotros defendemos, porque al final va a ser un modelo absolutamente teledirigido desde la administración, y los que sufrirán serán los colegios religiosos. La escuela concertada religiosa, los colegios católicos, son los que efectivamente salen perdiendo en este documento, los que prácticamente van a tener que renunciar a su proyecto educativo, van a tener que renunciar a su ideario del centro para poder recibir subvenciones del gobierno vasco. Por tanto, se pretende limitar la libertad de enseñanza. O sea, esto es muy grave y por eso nosotros no podemos participar ni ser cómplices de un camino que se dirige en la dirección contraria de lo que necesita nuestro sistema educativo. Pretenden limitar la libertad de enseñanza. Se pretende intervenir y condicionar los proyectos educativos y pedagógicos de los centros. Se pretende chantajear con la financiación a los centros. Han decidido y les dicen a los centros concertados, te darán dinero si el currículum educativo es el que yo te diga, el que yo te mande, el que marquen ellos. Te dan dinero si escoges, si acoges a los alumnos que ellos decidan. Ellos van a decidir qué alumnos van a cada centro. Entonces, te darán dinero si acoges a los alumnos que te diga la administración. Si asumes el currículum educativo que decida la administración, y te darán financiación si acoges también el modelo lingüístico que decida la administración y que fije la administración. Por tanto, hablan de autonomía de centro y es absolutamente todo lo contrario. Lo que persigue esta reforma es terminar con la autonomía de los centros. Y van a ser unos centros educativos absolutamente teledirigidos. Y quieren chantajear con la financiación para decir, si usted recibe financiación pública, va a tener que hacer lo que nosotros digamos y se va a tener que comportar como un centro público. Luego, ¿cuál va a ser la libertad de las familias a elegir? ¿Cuál va a ser la oferta educativa? Si lo que quieren es uniformizar absolutamente todo el sistema y las dos redes del sistema educativo igualando por abajo. Nos preocupa muchísimo y creemos desde luego que si las AMPAs, si las asociaciones de padres, si la concertada, si Kristau Eskola leyesen detenidamente este documento y viesen las intenciones del gobierno, realmente yo llego a pensar, ¿están dispuestos a cambio de la financiación y de ese chantaje sobre la financiación a renunciar a su ideario educativo? Esa es una pregunta que es muy importante
que se la hagamos a los centros concertados y que la respondan, porque se habla de un consenso del conjunto de la comunidad educativa, pero yo creo que hay miles y miles de familias, decenas de miles de familias, que deciden elegir una educación para sus hijos, matricular a sus hijos en un determinado centro, porque responde su proyecto educativo, el ideario del centro, su proyecto pedagógico, a lo que esas familias demandan para la educación de sus hijos. Bueno, ahora se trata de que todo eso lo va a dirigir la propia administración. Incluso hemos leído en los medios de comunicación, algunos responsables públicos han dicho no, y todos los centros van a ser laicos y paritarios. Pero bueno, ¿qué es esto? Que todos los centros van a ser laicos y paritarios. La educación vasca a partir de ahora será laica. No, ya lo es. El sistema educativo vasco es un sistema educativo laico. ¿Pero qué es eso de que todos los centros educativos sean laicos? ¿Pero qué majadería es esa? Es decir, un centro religioso, la escuela católica vasca, las escuelas cristianas son laicas. Decidieron borrar la educación de la escuela pública y ahora la quieren borrar de la escuela, también de la escuela religiosa. ¿Pero por qué se creen que optan las familias para que sus hijos estudien en esos centros? ¿Tienen esos centros que renunciar a su propio ideario para recibir financiación pública? ¿Quieren condicionar de esta manera la iniciativa social en la educación? Bueno, pues son preguntas que nos debemos hacer. Creo que cuando se dice, no, y en los centros se condicionaba financiación, y especialmente en los centros religiosos, la educación, la religión va a ser como máximo el mínimo que permite la ley CELA. Bueno, esto va a ser el máximo en el País Vasco, muy bien. Y entonces, sí, es que esto es para que los centros concertados religiosos no adoctrinen. Aquí han decidido que solo pueden adoctrinar los nacionalistas, porque efectivamente este documento lleva una carga doctrinal e ideológica nunca vista hasta ahora en ningún sistema educativo de nuestro entorno. Por tanto, podemos seguir desgranando las cosas que pretenden. Van a intervenir en el mapa escolar. Han decidido condicionar la oferta y la demanda. Pretenden eliminar, como les decía, la capacidad de elección de las familias, que es un derecho. Se cargan ese derecho. Y imponen una serie de juntas locales de escolarización, una especie de consejos escolares locales donde va a ser determinante lo que digan los políticos a la hora de escolarizar a los niños y niñas de este país, si la próxima ley y el debate parlamentario no lo remedian. Bien, eliminan los puntos, ya habían eliminado los puntos por renta, no, vamos a dar más puntos a las rentas bajas. Oiga, sí, ya sabemos, las clases medias no tienen punto por renta, ahora se elimina el punto de decisión del propio centro educativo y eliminan también los puntos por hermanos en el propio centro. Quieren separar a las familias. O sea, no va a contar que una familia tenga ya un hijo en un centro para que el segundo hijo pueda entrar en el mismo centro. No, han decidido que no, que eso se lo cargan, que eliminan también esa puntuación. Bueno, yo creo que, simplemente estamos ante una vuelta de tuerca para limitar derechos, limitar libertades en la educación vasca. Es decir, puedo seguir hablando de lo que significa un ataque permanente a lo largo de todo el documento a la escuela concertada en relación con, se le acusa, los problemas de la segregación, al parecer son problemas de la escuela concertada. Bueno, aquí los únicos centros que no han acogido, por ejemplo, chicos de familias inmigrantes son las icastolas nacionalistas. Estas no han admitido alumnado de la inmigración. En cambio, la escuela concertada religiosa sí. Ha hecho un esfuerzo, sin ninguna ayuda y sin ningún apoyo de la financiación. Ha hecho un esfuerzo muy importante por la inclusión, por acoger niños y niñas de familias con problemas económicos y niños que venían de la inmigración. Se ha hecho un esfuerzo importante, pero aquí se les culpa de todo a esos centros. Y supongo que ellos, como están callados, asumirán que se les culpe de todo y que se les vaya absolutamente a teledirigir a partir de ahora con esta ley. Yo creo que es preciso que alguien se atreva a decir las cosas que nadie se va a atrever a decir, y creo que el Partido Popular tiene que jugar en este debate educativo ese papel. En un documento que habla sobre el futuro de la educación vasca, básicamente la mitad es para cargarse la concertada y la otra mitad es para colocar al euskera como única prioridad y eje de nuestro sistema educativo.
Y efectivamente el euskera es uno de los objetivos en cualquier sistema educativo, las lenguas, claro. Pero el euskera y los ritmos de euskaldunización y los modelos de imposición por encima de la calidad, poniendo en riesgo los resultados de los alumnos, la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Pues eso es lo que pasa con este documento. El euskera, eje del sistema, se vuelve a colocar la euskaldunización como prioridad por encima de la calidad, perjudicando libertad y calidad, afectando a los resultados. De facto se carga a los modelos lingüísticos. Es decir, ya nadie se cree esta broma de los socialistas, no, es que hemos garantizado que las tres lenguas sean vehiculares. Aquí se están cargando el inglés y están arrinconando el castellano. La apuesta por el trilingüismo que nosotros siempre hemos defendido desde el Partido Popular, una apuesta por el trilingüismo, una apuesta por el inglés, que esa tiene que ser la gran reforma del sistema educativo vasco, apostar por el inglés, un modelo trilingüe que dé respuesta a las demandas de las familias y a las necesidades futuras de nuestros alumnos. Resulta que de facto va a permitir que en la inmensa mayoría de los centros se imponga un modelo D reforzado, que al fin y al cabo es un modelo de imposición, porque no va a respetar ni siquiera tampoco las distintas realidades sociolingüísticas de los territorios históricos. No lo va a respetar, ni va a respetar en ningún caso la realidad social, cuál es la lengua materna de la mayoría de los alumnos y de las alumnas vascas. No lo va a respetar. Y eso está suponiendo, como los propios informes del Gobierno y de la evaluación diagnóstico dicen, que hay muchos alumnos que, teniendo el castellano como lengua materna, como lengua de uso de casa y como lengua de uso habitual en la calle, se encuentran con problemas de aprendizaje, porque quiero recordar que el último informe decía que el 53%, el segundo de la ESO, 53% de los alumnos no alcanzan un conocimiento básico, ni comprensión básica en euskera, en el modelo D. Si no alcanzan un nivel mínimo de comprensión básica del euskera en el modelo D, en el segundo de la ESO, ¿cómo aprenden euskera? En euskera, matemáticas, ciencias. ¿Cómo cuando pasan a cuarto de la ESO, que se rebaja ese porcentaje, pero hay un tercio de los alumnos que tiene dificultades de comprensión, cómo se está afectando al nivel de aprendizaje de esos alumnos y a sus resultados? A esos resultados que luego van a condicionar sus estudios superiores. Bueno, pues eso se va a seguir condicionando. No solo eso, se da una vuelta de tuerca más a ese proceso que está afectando y que preocupa a tantas familias. No me quiero extender mucho más. El resumen, desde luego, es, y esa es nuestra gran preocupación, que el PNV deja en manos de los sindicatos más politizados de nuestro país, de los sindicatos abertzales y de Bildu, la educación de nuestros hijos, que quieren una escuela encerrada en sí misma, frente a nuestra idea, que es la de defender una escuela abierta, una escuela donde se eduquen valores, donde se respete el pluralismo, que no esté encerrada en sí misma, que no esté politizada. Lo que pedimos es que saquen la política de la escuela vasca. Y nosotros, y eso es el discurso que vamos a defender en los próximos meses, queremos que saquen la política de la escuela vasca. Queremos que saquen la política de la escuela vasca, que dejen de manipular y utilizar a la educación vasca como un instrumento para el adoctrinamiento político nacionalista. Y desde luego nos parece tristísimo el papel del Partido Socialista. Creemos que es el momento de alzar la voz para defender una educación en libertad, una educación de más calidad, esa escuela abierta, como digo, que trate de reunir en la docencia a los mejores, que efectivamente busque a los mejores profesores, que trate de elevar la calidad en la pública y en la concertada, que se deje de manipular a nuestros hijos, que se deje de restringir derechos que asisten a las familias, que se deje de tratar de incidir en los proyectos educativos y, en ese sentido, bueno, pues lo que vamos a tratar es de explicar, y lo vamos a tratar de hacer reuniéndonos con las diferentes asociaciones de centros,
cooperativas, concertadas, también con la pública y con las asociaciones de padres de ambas redes, para decirles que a nuestro juicio, y tratar de explicárselo, esta es una reforma en la dirección contraria, que este es un mal documento, una mala base para la educación vasca, que no garantiza la equidad, que no va a garantizar la diversidad, que da menos autonomía a los centros, que mete a los políticos en la escuela, que lo que aporta es 0 en innovación, 0 en inglés, 0 en valores, 0 en excelencia y 0 porque ni la mencionan en educación especial. ¿Cómo puede ser que con la que está cayendo y con los debates que ha habido en los últimos meses, este documento educativo ni haga mención a la educación especial? Bueno, pues por supuesto se han olvidado de esas miles y miles de familias con hijos e hijas con necesidades especiales. No hablan de ellos. Nosotros creo que ese es un 0 a la educación especial que dice muy poco de este documento y que desde luego, bueno, pues frente a la imposición, lo que nosotros defendemos es una educación de más calidad y con mayores cotas de libertad. Y aquí me quedo a las preguntas que queráis hacerme. Y es crítico, estamos hablando de que durante estos próximos meses se va a tratar de cocer y de vender y de trasladar la falsa idea de que aquí hay un consenso de una educativa, de una educación que no tiene problemas, en la que se van a dar vueltas de tuerca cometiendo los mismos errores que nos han traído hasta aquí. Y que no se abordan ninguno de los retos que tiene la educación de cara al futuro. Y si hablamos de una reforma que tiene que servir para fijar cuál es el camino de la escuela vasca para los próximos 10, 15 o 20 años, pues nos parece enormemente preocupante que se quiera hacer de tapadillo y pactando todo eso con Bildu y con Podemos. Creo que eso lo tienen que saber los padres, lo tienen que saber muchos padres que votan al PNV también, y muchas madres que votan al PNV. Tienen que saber que están traicionando las clases medias, que están traicionando también al 50% de las familias vascas que apuestan por la escuela concertada, y que también están dando la espalda a aquellas familias que, apostando por el euskera en la educación de sus hijos, no quieren que se limite su capacidad, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés, y que no quieren sistemas cerrados, quieren sistemas abiertos. Eso se lo tenemos que explicar y tenemos que tratar de animar también a que los dirigentes de los centros educativos concertados se atrevan a alzar la voz. Y creo que es preciso que Kristau Eskola y que las agrupaciones de centros concertados no se queden callados ante este atropello. No todo vale por la financiación. No todo vale por la financiación. No admitan los chantajes de la financiación. No se puede admitir un chantaje para al final asumir un absoluto dirigismo político en la escuela vasca. Bueno, pues la promesa de financiación. Y seguramente que no quieren líos, pero los van a tener porque tienen al enemigo en casa. Los sindicatos, que hoy son mayoría sindical también en Kristau Eskola, son sindicatos que defienden cargarse la concertada y la publificación de los centros. Son esos sindicatos abertzales a los que se quiere dar gusto con este documento. Bueno, pues a eso vamos. Les habrán hecho promesas con buenas palabras de no se preocupen, que esto lo vamos a retrasar todo. Ya he visto, quieren unos calendarios para que esto, como yo creo que no le gusta ni al PNV, vamos a ponerlo aquí al 2034. Supongo que a ver si gana el PP las elecciones en España y hay una nueva ley de educación en España que ponga cota a este tipo de desmanes. Seguramente algunos estarán esperando a eso, también en los centros concertados. Pero claro, no podemos estar al pairo de que venga otro a arreglar los platos rotos que se rompan aquí, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, creo que ha llegado el momento de atreverse a hacer debates aquí. Y creo que las familias tienen que decir si lo que quieren es la mejor educación para sus hijos o simplemente una educación que solo se fije en el incremento de la euskaldunización y del adoctrinamiento nacionalista. Eso es lo que hay que elegir. ¿Le van a pedir al sector que frene la reforma educativa? Vamos a pedirle al sector que pida, desde luego, garantías y que esto que se ve en el documento luego no se traslade a un proyecto de ley. Un proyecto de ley es mucho más serio que este documento. Si este documento lo han hecho
si este documento lo han hecho para hacer guiños a la izquierda abertzale y a Bildu, lo han conseguido. Bildu está entusiasmado. Otegi salió otro día a decir que esto le encanta. Claro, aquí esta batalla la ha ganado Otegi. O sea, la educación en Euskadi la acuerdan con Otegi. Bueno, pues nosotros lo que decimos es que como esto tiene un recorrido más largo, y además de estos documentos, para dar gusto a Bildu, luego habrá que tener un debate serio en el Parlamento, nosotros apelamos al PSOE a que no trague con todo para mantenerse en el sillón, y a los responsables educativos a que no traguen con todo simplemente para que no les monten el lío. Eso es lo que nosotros vamos a defender en los próximos meses. Es que luego la ley hay que aprobarla en el Parlamento, no de tapadillo por detrás en los despachos como han hecho con este documento.